Economía, por ejemplo, el 41% dice que se está tratando muy mal. Corrupción, el 80% dice que se está, ¿cómo dice aquí? Está mal o muy mal. Tratando los siguientes aspectos. Que se está tratando muy mal, el 80% es un... ¿no? Y subiendo. Subiendo. Los datos que se dieron aquí mismo en Grupo Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga. Ellos mostró apenas la semana pasada y demuestra que cuando llegó Felipe Calderón, había X cantidad de homicidios y cuando sale, 3 veces más que cuando llegó. Cuando llega Enrique Peña Nieto, nada más por mencionarte los 2 últimos sexenios, previos a la Cuarta Transformación, un 50% más de homicidios de cuando llegó. El único gobierno, en muchos sexenios, porque ni Fox lo logró, el único gobierno que logró terminar con menores homicidios que los que recibió fue el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y esa es la realidad. Los únicos gobiernos que de lo que recibieron lograron disminuir los homicidios son los gobiernos de la Cuarta Transformación. Mira, esa es la realidad. Aunque les duela a la oposición, que ahora se ponen en una posición de querer enseñar en seguridad cuando los resultados ustedes los empeoraron. Las condiciones. Amigos, un gusto saludarlos. Hoy lunes 1 de diciembre del 2025. Soy su amigo Francis desde su canal Legión Política. Pues resulta que la salida del fiscal Gers Manero ha creado mucha molestia a ese grupo de opositores, y aquí vamos a ver en esta mesa de debates donde pues engancha también a Susana Uresti, esta vocera de la oposición que deja mucho que desear como periodista. Vayamos para que vean ustedes cómo Israel Zamora quisieran que este país tronara, que este país fuera reventado, que es lo que está intentando hacer la oposición. Por eso, amigos, es muy importante tomar en cuenta las decisiones que ha tomado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Nada le gusta a la oposición. Si está el fiscal Manero y hace bien las cosas, pues está a favor de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Si las hace mal, quiere decir que este personaje está colundido con la corrupción. Así que, amigos, amigas, vamos a ver a detalle y lo comentamos. Estuvo caracterizada por la ausencia, el silencio y la sumisión. Tuvo en sus manos un gran momento país, probablemente el más importante en los últimos 50 años, para cambiar la Procuración de Justicia. Hubo 2 cambios de ley para cambiar de Procuraduría, de PGR, a Fiscalía. Y lo dejaron ir. Pudrieron ese momento. Morena se ha convertido en todo aquello contra lo que luchaba. Pedían autonomía y ahora tienen una senadora suplente encargada de la Fiscalía y la quieren dejar como titular. Y el caso que uno diría, ¿cuál es el caso emblemático de Gers Manero? No hay uno solo. Izaguirre, no pasó nada. Lozoya, no pasó nada. Los casos que uno diría debería haber revisado, no. Dinamitaron todo lo que hicieron ahí en Sinaloa. Huachicolnada, Barredora nada. Es decir, el saldo es muy triste para la justicia en este país. Lo mandan a país amigo. Tenemos embajador en país amigo, se rumora de Europa, pero es un tema que no tiene nada que ver con mejorar la justicia en México, es avanzar en el control político de las instituciones, e infelizmente de fondo y de forma está mal, porque al pudrir el cambio, las fiscalías locales reprodujeron ese modelo. Esencialmente fue un aparato de control político, de persecución a la oposición y no de justicia. El cambio era vital. Es más, no quisieron reformar el artículo 102 para generar un cambio profundo en la autonomía. Y dijeron que no se iba a reformar la Constitución. Y ese mismo día, Susana, cuando aprueban la ley en materia de la creación de la Fiscalía, aprueban las reformas constitucionales de la prisión preventiva oficiosa para mayor contradicción. Entonces, ¿mejor Ernestina que Hertz? Mira, Ernestina yo la conozco personalmente y trabajamos en redes de organizaciones de la sociedad civil. Personalmente tengo un gran aprecio por ella, pero política e institucionalmente me parece que están haciendo exactamente las cosas contra las que luchaban. Ernestina es senadora suplente. ¿Cómo así que va de fiscal? A ver, Rubén Moreira del PRI. A ver, el partido ya manifestó su desacuerdo con la forma en la cual se tramitó este cambio. Yo lo separaría en 3 partes. ¿Qué sucedió ese día? Pues nada concuerda ni temporalmente ni con lo que dice la ley. Es decir, el exfiscal menciona que ha recibido una invitación, pero por el otro lado no se sabe a cuál país, pero además no hay demostrado una causa grave, que era el motivo para... Dicen que grave es que ella no quiere estar ahí. Bueno, le invitaron ahí, le acordaron la renuncia. Bueno, pero eso no es grave, además no lo puso en la carta, en su carta que manda. Y bueno, pues eso sucedió de esa manera. Del Congreso de la Ciudad de México y la hicieron fiscal. Incluso le cambiaron la ley para intentar dejarla. Es decir, es la representación más acabada de la subordinación política a la justicia. Y ese es justo lo que yo quiero ejemplificar con el caso de Ernestina. Lo que representa el control político de la justicia. Morena ha sido un buen ejemplo de perversión del aparato de justicia. Y lo que hacen es perseguir. Mira, Ernestina, junto con Claudia Sheinbaum, fue la creadora del Pegasus en la Ciudad de México. Y no solo persiguieron a la oposición, también persiguieron a Monreal.
senador de Morena, a Higinio Martínez, senador de Morena. Está documentado que de manera perversa utilizaron las excepciones que les daba la ley e inventaron casos en Colima y en Michoacán desde que estas personas habían participado en desaparición forzada de personas. A oposición y a colegas de su partido los persiguieron. Eso se hizo durante la gestión de Ernestina aquí en la Ciudad de México y en la gestión de Claudia Sheinbaum. Perdóname, pero eso no tiene nada que ver con la justicia, es el uso político del aparato de justicia. Antes, voy contigo, Rubén, pero el sábado seguramente vieron Reforma, ¿no? Reforma dice que con el modelo Godoy, Harfuch, Sheinbaum, datos, bajó en la Ciudad de México el robo de autos 74%, el secuestro 68%, asalto 66%, extorsión 11%, homicidios 40%, subió feminicidio 58% y fraude 58%. Los datos. ¿Falsos? A ver, vamos a empezar. Nosotros no hemos estado de acuerdo en la forma en la cual se miden los homicidios, porque también crecieron los clasificados, las muertes clasificadas como de causa no determinada, refiriéndonos a esas cifras. Segundo, y para contestarle a Israel, el sexenio con más violencia, es evidente el de Andrés Manuel López Obrador, con mucho más violencia, mucho más muertos. Tan es así que también es evidente que cambia la estrategia en estos días con un combate más frontal. Creo yo que para que tengan éxito, pues van a requerir la colaboración de las y los gobernadores que se están manteniendo al margen en su mayoría y por eso andan saltando de un lado del país a otro. Siguiente tema. La designación rompió la normalidad institucional. Ya dije por qué. O sea, no es normal lo que aconteció. Y nos pasa a otro discurso. Para que haya eficacia tiene que haber subordinación, que eso es lo que están diciendo aquí. Bueno, pues abran las cartas y hagan un debate nacional sobre eso, porque los gobernadores van a empezar a repetir esos esquemas que ya empezaron a hacerlo, por cierto. Y entonces tenemos un dicho en la ley y un hecho en la realidad. Es evidente que cuando se hacen cambios inmediatos, y conste que yo digo que uno de ellos me parece muy bueno, es de este señor Elizalde, pues es porque quieren que haya más coordinación a partir de que alguien arriba manda en la fiscalía. Una cosa en la ley, otra en los hechos y otra en los dichos. Claro, eso dice la presidenta sobre la autonomía. Estamos en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso. Entonces es muy importante también que al interior de la fiscalía pues haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su fiscalía y la procuración de justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal. No el que haya autonomía, no quiere decir que no haya coordinación. Lo dije de siempre, siempre ha sido mi opinión, lo vimos en la Ciudad de México. Ahí está. Pero yo hay que fortalecer entonces las instituciones. A ver, ¿por qué espérame tantito? Ahora, no, ya le dejé pasar varias rondas. ¿Por qué no hay más presupuesto? ¿Por qué se quita el presupuesto de seguridad? A ver. ¿Y por qué se viola el procedimiento? Tan eso último como es lo que a mí en particular me más allá de la eficacia. Ahorita el caso, digamos, que estamos poniendo sobre la mesa es el de Ernestina Godoy. ¿Qué requisito no cumple de los que ustedes en el 2016? A ver, la Constitución en el artículo 102 establece los requisitos que debe de cumplir la persona que quiera aspirar a ser fiscal general. Esos requisitos los estableció el PRI en el 2016 y el PAN. Entonces, ¿qué requisito no cumple Ernestina Godoy de esos que ustedes mismos establecieron? ¿Qué requisitos? Para empezar, se endureció en el 2023, sí se endureció, incluso se agregaron más requisitos. Entonces, todos esos requisitos los cumple. Y ahora dicen que que se está violando el procedimiento. No estás entendiendo la Entonces, a ver, lo que ustedes quieren desviar. ¿Por qué la oposición insiste tanto en tener una fiscalía descoordinada? Porque muchos en la oposición les encantaría que no hubiera resultados en materia de seguridad para sacar raja política de ahí y decir a costa de la seguridad de los mexicanos que el gobierno hizo mal trabajo y que ellos pudieran acceder nuevamente al poder. Eso no va a suceder. La llegada de Ernestina Godoy, que muchos así nos gustaría porque tiene la experiencia, creemos que viene precisamente a combatir el crimen organizado, porque si se llama organizado es porque en la oposición cuando gobernaba dejaron que se organizara. Déjame regresar a la nota de Reforma, porque bien dice sus cuentas. ¿Del secretariado ejecutivo? Sí, son las cuentas del gobierno que manipularon tendenciosamente. Homicidios no tiene este dato, se los hemos dicho 6 años. Lo que hicieron fue medir de manera distinta. Por cierto, el Pegasus con el que se investigó a competidores de Claudia y a la oposición, lo compró Omar García Harfuch. El Pegasus solo se vende a instituciones de gobierno. Y este gobierno, el gobierno Morena, ha espiado, perseguido y atacado indebida e ilegalmente a la oposición. Incluso a militantes de tu partido persiguieron. Eso lo hizo Omar García Harfuch y lo hizo Ernestina. Y todavía me dicen, ¿y no les confías? ¿Cómo les voy a confiar si de manera perversa utilizan los instrumentos de la ley? Pero no estás entendiendo nada la discusión. La autonomía no quiere decir falta de coordinación. La autonomía quiere decir que no tengas un jefe político para que te diga a quién castigas y a quién no investigas. Por ejemplo, resulta que la barredora donde está Adán Augusto, líder del Senado de Morena, no es investigada. Ya hasta al ratito le van a pedir disculpas a Hernán Bermúdez, para como son. Y nada más a los datos. ¿Qué hizo Gertz relevante en sus 6 años? ¿Qué hizo? Dame un ejemplo, por favor. Dime. Pues, ¿entonces qué bien que lo quitaron? Por supuesto que se tenía que ir, pero eso no quiere decir que tenga que entrar alguien que va a obedecer políticamente a la presidenta. Yo creo que Gertz se tenía que ir. Hasta el 2028.
Antes. ¿Y cómo justificar la salida? Porque no es, a ver, mira, O sea, es muy ¿me sencillo. explico? La gente cree en la procuración de justicia, claro que no. Pero entonces el daño a las víctimas. Si quitas a Hertz, resulta que es un proceso incorrecto porque no está en la ley. ¿Cómo no lo es cierto, justificas? sí está en la ley y procedimiento. Lo que no puede pasar es que pongas una empleada a la presidenta o ese empleado. es Ese es el tema. A ver, bueno. A ver, es que son dos cosas Ajá, muy distintas. La eficacia y la eficiencia es por un lado. La otra es la normalidad. Nadie me está diciendo ahora mismo que no se vayan a cumplir los requisitos que están en la ley. O sea, nadie. Esa no es la discusión. Ahorita no hemos pasado esa discusión, esa va a ser la semana que entra. Perdóname, Rubén, es que nos volvieron a tomar mal el tiempo. Déjame regresar, por favor. Estoy poniendo sobre la mesa. Ahora, si se desea cambiar el modelo, pues cambien el modelo y asuman la responsabilidad. Lo que no se vale es que la ley diga una cosa, que en la realidad pase otra y que se diga una más. Insisto, si ustedes tienen, me refiero a Israel y a Morena, tienen que asumir en algún momento la responsabilidad del país que conducen desde hace 7 años. Pues, ¿de qué forma? Tienen 7 años. Y te voy a decir lo que dice la encuesta, que habla bien de la presidenta, pero no de su gobierno. El financiero. Dice, es el financiero, crimen organizado, 82% de la población dice que eso está muy mal. Y en seguridad, 56%. Eso es lo que está percibiendo la gente, salvo que ya no sea el pueblo sabio según tú. Esta encuesta sí me sorprendió de cierta forma. Ese porque es el problema que tienen, eficacia y eficiencia. Mira, la presidenta, la máxima aprobación según el financiero fue de 85% en febrero. De ahí acá se fue a 70%, o sea, 15 puntos menos. Está bien, 70% es una gran aprobación, está muy bien. Pero cuando ya ves temas como economía, por ejemplo, el 41% dice que se está tratando muy mal. Corrupción, el 80% dice que se está, ¿cómo dice aquí? Está mal o muy mal. Tratando los siguientes aspectos. Que se está tratando muy mal, 80% es un... Y subiendo. Subiendo. Luego, seguridad pública, 56% piensa que está mal, 82% del crimen organizado piensa que está mal, y apoyos sociales, pues muy bien, 69%. Pero, de ahí en fuera... Bajó 11 puntos de apoyos sociales. 81% pensaba que estaban bien los apoyos sociales en octubre y ahora 69%. O sea, es el efecto de la inflación. Ahora, no para terminar mis 10 segundos que me quedaban, porque si no. Si a ustedes les parece que la eficacia y la eficiencia no funciona con el modelo que hoy tenemos, pues cámbienlo y asuman esa responsabilidad. Eso es tan sencillo como eso. La gente y todos queremos buenos resultados. Aquí vivimos. ¿Tú crees que es padre, como dirían, no poder subirse a las carreteras? Yo viajo por carretera. Todos queremos paz y todo tranquilidad. O sea, eso no lo pongamos sobre la mesa porque es un discurso político, sentimental. No, hermano. El problema es ese. Ya lo que fortalece es ese eje que es importante. Ahora ya llegó, ¿no? O sea, ya lo damos por Yo hecho. lo doy por hecho. A mí me gustaría que fuera así, pero puede haber El hecho grave es que se cometan delitos para combatir el delito. El contrato de Pegasus fue que se compró en la Ciudad de México, fue Harfuch. 23,000 inicia Peña Nieto y termina prácticamente con 36,000. Muy bien. Y lo uso de Morena era que Calderón y Peña tenían la responsabilidad sobre la inseguridad. Y ahora en este momento nos estamos enterando aquí por Israel que el problema es de los gobernadores porque la gente no sabe distinguir qué tipo de delito. Así ha sido, o sea, así ha sido el discurso de Morena. Falta coordinación, lo hemos dicho. ¿Tú cómo resolviste el problema de Coahuila? O sea, ¿cómo mejoraste? Enfrentando al crimen. ¿En coordinación con el gobierno federal? Con la federación, con los fiscales. Y haciendo muchas otras cosas que no se hacen hoy. Por ejemplo, en Coahuila están prohibidos los casinos, están prohibidas las peleas de gallos, las carreras de caballos, se controló la venta de trabajo alcohol, con sociedad civil, trabajo con empresarios, estudio, inteligencia, confianza, buenos salarios a la policía, un modelo que sería bueno que implementaran. Pero eso se hace, Azucena Israel, se hace de la manera más objetiva y pidiendo la coordinación. Yo te pudiera contar muchos momentos en los cuales le hablabas al secretario de Gobernación e inmediatamente se actuaba, o al fiscal. Aquí los gobernadores no le van a ayudar, la mayor parte de los gobernadores no le van a ayudar a la presidenta. ¿Por qué? Por muchas razones, pero no lo van a hacer. Esto que están ustedes viendo en el norte de Nuevo León y sur de Tamaulipas, bueno, en la parte de arriba de Tamaulipas, es porque los gobernadores no actúan. Etcétera. O sea, sí, la Guardia Nacional tiene que vigilar la carretera, pero los delincuentes no viven arriba de la carretera, se bajan de la carretera. Entonces hay que trabajar en forma conjunta. Yo voy a tomar unos datos que se dieron aquí mismo en Grupo Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga. Ellos mostró apenas la semana pasada y demuestra que cuando llegó Felipe Calderón había X cantidad de homicidios y cuando sale 3 veces más que cuando llegó. Cuando llega Enrique Peña Nieto, nada más por mencionarte los 2 últimos sexenios, previos a la cuarta transformación, un 50% más de homicidios de cuando llegó. El único gobierno en muchos sexenios, porque ni Fox lo logró, el único gobierno que logró terminar con menores homicidios que los que recibió fue el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y esa es la realidad. Se ríen porque no tienes argumentos. Da los números. Aquí está, mira. Da los números absolutos. Claro que sí. Ahorita inicia con 8,000 Calderón y termina con 25,000. Prácticamente 2 veces Síguele.
23,000 inicia Peña Nieto y termina prácticamente con 36,000. ¿Y López? Hay un 50% más. Síguele. El único que disminuye es el presidente, 36,000 y termina con 33,000. No, hombre, no. Son los datos. A ver, ¿cuáles son tus datos? Entonces, te estoy dando los datos que aquí mismo son 52,000. No tienes argumentos tú. Son los datos del secretariado. Inventas datos. Yo te estoy dando, no los estoy viendo. A lo que voy es, actualmente el gobierno de la presidenta, en homicidios diarios, si comparas noviembre del año pasado con noviembre de este año, prácticamente son 50% menos. Es decir, los únicos gobiernos que de lo que recibieron lograron disminuir los homicidios son los gobiernos de la Cuarta Transformación. Esa es la realidad. Aunque les duela a la oposición, que ahora se ponen en una posición de querer enseñar en seguridad, cuando los resultados ustedes los empeoraron. Las condiciones. O sea, pregúntale a los colectivos de víctimas. ¿Qué quieres que entienda? Tus números que no tienen sustento, Emilio. Quiero que entiendas que hay una crisis de seguridad y de nadie le está negando, que entiendas eso y no que estés hablando de números alegres que no obedecen. Nadie le está negando. Dale. No, lo que sucede es que no hay un correlato de la realidad con tu narrativa. Nadie lo está negando. El fenómeno de la desconfianza. Lo que yo quiero demostrar nada más, Emilio. El fenómeno de la desconfianza es que al final es que la gente no cree, la gente es extorsionada por delincuentes y por las fiscalías y la policía. Va al alza y nadie está negando esa realidad. Nadie le está negando y se está trabajando para el problema es que no estás entendiendo homicidios. la crisis de impunidad y de violencia que vive este país. Con esos números alegres que existen en tu cabecita no se refleja la realidad. Ahí está, amigos. La verdad que famoso Emilio Álvarez y Casa y Azucena Uresti parece que están de acuerdo, ¿verdad? Pero ahí están las cifras. La tasa de homicidios en la llegada de la Cuarta Transformación pues ha ido disminuyendo. No les gusta el método. El método anterior, cuando ellos estaban gobernando, sí bajaban la tasa de homicidios. Obviamente, todos lo escondían. No había esa información como actualmente existe. No había la transparencia. Había mucha corrupción. Y ahora Azucena Uresti sale con sus datos del Financiero, que obviamente es un medio periodístico que está en contra de la Cuarta Transformación. Nunca va a haber en ese medio que la Cuarta Transformación está avanzando. Simplemente están enfocados y están muy, pero muy descarados a que la única intención de este grupo opositor, incluyendo a Azucena Uresti, es tumbar la Cuarta Transformación. Así que, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota. Igual los invito a que se suscriban a su canal de Geopolítica. Yo soy Francis, nos vemos pronto. Adiós.